En este periodo pandémico recomendaría cualquier cosa que no tenga que ver con epidemias o enfermedades, nada de ensayos sociológicos, algo con erotismo, puede ser Las Mil y una Noches, Carne Picada al Turco Asís o El Último de Catón, El Estado del Estado. Sexo en la librería, una fantasía hecha realidad, no muchas veces, solo un par. Momentos de locura, calentura, satisfacción por lo imprevisto de la situación. Un libro, para ser respetable ante todo, la obra tiene que serlo. Luego la traducción, en caso de haberla. La edición, la calidad del papel y la impresión, en lo posible que sea cosido. En cuanto a por qué es tan importante para mí ese libro de Fogwell, esa primera de Fogwell, la verdad todavía no lo sé muy bien, no lo había pensado hasta ahora, porque la valoro más que si fuera, no sé, una primera de Fervor de Buenos Aires, qué sé yo. Supongo que es porque cuando yo empecé a laburar con los libros, en realidad empecé de cara dura. No había yo creía que me había leído El Mundo y resulta que cuando llegué a Buenos Aires me di cuenta de que no había leído nada, de que acá la gente lee mucho, de que en el colegio les dan un montón de literatura y los hacen leer y les enseñan a leer. Y yo venía con muy poco leído, si bien comparado con el resto de mis congéneres, con la gente con la que me crié había leído un montón, pero acá me di cuenta de que no había leído nada y a Fogwell no lo había oído ni siquiera nombrar en mi vida. Entonces, cuando empecé a conocer y a ver otros autores y demás, para mí fue como que se abrió un mundo. A muchos todavía ni siquiera los pude leer, porque la verdad es que cuando empecé a trabajar con los libros se me acotó el tiempo para leer. Pero eso, cuando tuve por fin una primera de Fogwell, para mí, que fue uno de los autores que conocí recién acá, fue como, no sé, fue tocar el cielo con las manos. Y no la suelto más por eso, ¿me entendés? Es como, no sé, como haberme recibido de librera cuando encontré una primera edición de Fogwell, por todo eso que te digo que implicaba para mí, el conocer autores nuevos, el ir aprendiendo a medida que iba aprendiendo a ser librera, aprendiendo a conocer, aprendiendo, descubriendo autores, descubriendo lo que era una primera edición, una segunda edición, que un libro valga más si tiene tal prólogo, un montón de cosas de las que yo no tenía ni idea. Yo me largué de cara dura porque me gustaban los libros y me gustaba leer, simplemente. Entonces, nada, creo que en realidad por eso lo valoro tanto. Y algo que me gustaría acotar, que no sé si tiene que ver o no, si viene a cuento o no, pero que estaría bueno que se empiece a hacer algo desde el Estado, porque yo me doy cuenta que en el colegio nos hicieron leer, en la primaria ni hablar, no nos hicieron leer absolutamente nada. En el colegio secundario nos hicieron leer 3 o 4 libros como mucho, con toda la furia en los 5 años. Y hoy, 20 años después, yo estoy en contacto con niños, adolescentes que están estudiando en el secundario en mi pueblo y la historia es exactamente igual. No leen una sola novela, no tienen ni idea de un solo autor nacional, no tienen idea de nada, no les hacen leer absolutamente nada. Y la diferencia en la calidad de la educación es abismal entre un chico que se educa en una ciudad como Buenos Aires y un chico que se educa en un pueblo como en el que crecí yo. No sé si en el resto del interior será igual, supongo que sí, que es igual en absolutamente todos los pueblos. Entonces ya desde de partida arrancamos con una cuestión muy, nada, que es muy, ¿cómo decirlo? Desigual, injusto, que no habla de lo lo que debería ser un país que dice que tiene educación eh, para todos y todas y todes de la misma manera y que todos tienen acceso de la misma forma a la educación. Es total y absolutamente mentira, al menos en ese sentido. Discúlpenme, muchachos, pero es así. En mi pueblo no se enseña a los chicos a leer, no se les muestra un libro.
no se les despierta, no se hace nada porque los chicos aprendan a leer y aprendan a amar la lectura, o mínimamente decidir si tienen ganas de amarla o no. Y supongo que debe ser igual en todo el resto de los pueblos. Acá en Buenos Aires empieza el año y los chicos del colegio van todos con una lista de 30, 40 libros, feria por feria de libros, buscando cada título y se los hacen leer y los tienen que leer o mínimamente escuchar en clase de qué se trata. Ojalá fuera así en todo el país. En mi niñez, allá en Entre Ríos, en pleno campo, imagínate, campo, escuela rural con 30 alumnos. Yo vivía ni siquiera el casco de una estancia, era hija de un puestero, soy hija de un puestero, mi viejo era puestero. No tenía mucho acceso a los libros. Los pocos libros que habían en mi casa eran Corín Tellado, esas historias de cowboy chiquititas que venían también, Búfalo, esas colecciones así. Estaban, por supuesto, los cómics como D'Artagnan, el Tony, esas cosas que leía mi viejo. ¿Qué otra cosa? Y bueno, mi viejo, no sé por qué, era fanático de Agatha Christie, que era lo más elevado que había en mi casa, la verdad, o sea, en cuanto a literatura. Hablando de lo que es buena y mala literatura, que yo odio hablar así, la verdad, porque a mí me parece que absolutamente cualquier libro, si vos estás preparado para recibirlo, te puede abrir la cabeza de mil maneras. Entonces hablar de lo que es buena y mala literatura a mí no me gusta, no me gustan esos cánones o esa manera de nombrar sí, esa forma de denominar lo que es un buen autor, lo que es un mal autor, lo que es... Pero bueno, era muy poco lo que había, retomando, me fui por las ramas, era muy poco lo que había. Entonces, nada, leía eso. Y después cuando nos mudamos a un pueblo de 15.000 habitantes, sí, había una biblioteca, pero era mínima. Ahí pude empezar recién a los 12, 13, se me dio por leer Stephen King. Por ejemplo, recuerdo que me leí toda la obra de Stephen King, ahí como que subí un poquito, ¿me entendés? Y de a poco fui elevándome. Pero no, en mi niñez leía eso. Y enlazando esto que me preguntan de nada, con qué... cómo se manifiesta la curiosidad en mí, además de la tarea literaria, que bueno, tarea literaria en realidad no hago, pero cómo se manifiesta la curiosidad en mí, se manifiesta, creo que mucho de lo que tiene que ver con mi curiosidad se lo debo a los libros, precisamente a los libros de Agatha Christie, que la amo, a esa mujer la amo, la voy a amar siempre, porque creo que al empezar a leer de niña ese tipo de material, me generó, o sea, unas ganas de investigar, o sea, me despertó la actitud investigativa en el cerebro, ¿me entendés? Fue como, yo a partir de ahí empecé siempre a preguntarme por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? Y así también fue que durante mi vida, y así se manifiesta mi curiosidad, empecé 1000 carreras y después de que más o menos me saqué algunas dudas las abandoné y siempre voy queriendo aprender de todo un poco. No me interesa tanto la literatura como sí las ciencias humanísticas todas, la historia, la arqueología, la psicología, me gustan los porqués. Me gusta aprender cosas nuevas, me gusta viajar por eso, aprender todo el tiempo, aprender cosas. Así se manifiesta la curiosidad en mí, queriendo aprender todo el tiempo sobre materias diferentes, aunque sea un poco de cada cosa. ¿Viste que esa gente que sabe un poco de todo y mucho de nada? ¿No? ¿Cómo es? ¿Al revés? ¿Cómo es? Un poco. Bueno, eso. En la librería no
No comercializo los libros de Paulo Coelho porque simplemente creo que son libros de autoayuda. En ese sentido no comercializo ningún libro de autoayuda. En eso coincido con Kant cuando plantea que debemos tener la valentía de servirnos de nuestro propio entendimiento para tomar nuestras decisiones. Por lo tanto, no creo en el tipo de literatura que nos ofrece recetas para sobre cómo vivir la vida. Así que bueno, definitivamente Paulo Coelho no va a estar en el catálogo de la librería, creo que hoy ni nunca. No creo que Joyce pudiera envidiarle algo a Vicente Luis, sinceramente. Y si algo le hubiera envidiado, quizás era la frondosa herencia que recibió de su abuelo, nada más. Le hubiera quitado algunos dolores de cabeza a Joyce seguramente en los inicios de su carrera. El concepto de escritura no creativa creo que es algo muy amplio para ser definido, sobre todo en esta época de internet y de la era digital y la sobreabundancia de textos disponibles para cualquier lector. Sin embargo, me quedo con algo que leí de Kenneth Goldsmith en su libro Escritura no creativa, donde nos propone que a partir del enorme océano textual que se genera justamente por internet, podríamos sumarle la posibilidad de experimentar con nuevas técnicas, como por ejemplo la manipulación, la intervención de obras ya existentes. Pareciera ser suficiente hoy con no inspirarse y por defecto echar mano a la copia, a la piratería, a la intervención para generar nuevos textos que quizás, si pudiera definirlos de alguna manera, para mí serían como un tipo de texto híbrido. Para Goldsmith se abren un panorama inmenso de posibilidades para la literatura para justamente crear nuevos textos. Sin embargo, desde mi postura creo que no va a reemplazar el 100% de los procesos tradicionales de escritura. Creo que van a convivir, si se quiere, pero va a subsistir también el sistema tradicional de creatividad, en el cual apelamos a la inspiración, a sentarnos a escribir, a generar algo nuevo, original, diferente a lo existente, sin necesidad de echar mano a algo preexistente. Vuelvo al Sur forma parte del corazoncito de Parque Patricios. Si bien yo no nací en el barrio, voy desde muy chica a la librería que fundó mi familia. Mi madre sí era de Parque Patricios y bueno, voy desde muy chica. Así que creo que me han adoptado como vecina y como si fuera mi segunda casa. Parque Patricios tiene eso, es un barrio que tiene mucha historia, es un barrio de tango, es un barrio de una mística también barrial y lo que tiene que ver también tiene mucha movida cultural y mucha movida social y artística. Y bueno, tiene eso, como cada barrio tiene su impronta. Parque Patricios lo que tiene, que es un barrio que te abraza y al que te gusta volver. Y es un barrio del sur, así que bueno, siempre nos gusta volver al sur. El libro Buenos Aires, Ciudad Secreta forma parte de los tesoros que tenemos en una vitrina en la librería, de libros que han sido de la familia o que han gustado mucho. La verdad que en este momento no lo vendería. Justamente eso, porque es un tesoro familiar. Es un libro súper interesante sobre la historia de las calles y las ciudades, y la ciudad de Buenos Aires, sus orígenes y demás. Y la verdad que no sé por qué no fue reeditado. Es un libro súper interesante para volver a reeditar. Pero bueno, como dije en un principio, es un libro que por el momento no lo vendería porque tiene un cariño especial. La librera o el librero, creo que en mi caso siempre puede incidir en lo que es el iniciarse en la literatura, sobre todo en la infantil. Generalmente uno va recomendando sus propios gustos o lecturas que haya leído cuando era muy chica, aunque siempre teniendo en cuenta cuáles son los gustos presentes del lector o la pequeña lectora, ya que bueno, de hace 30 años para atrás ha cambiado mucho el perfil literario. Independientemente de eso, creo que es súper importante guiarlos, pero también acompañarlos. Y en mi caso tengo a mi hija, que es una hermosa recomendadora de libros,
que justamente muchas veces vienen a buscarla a ella para que les dé sus recomendaciones por la empatía que le produce que una nena de su misma edad les recomiende algún libro. Bueno, Jota, querido, con respecto a si hubo algún otro libro, aparte de Seda, que fuese el puntapié inicial a una historia de amor o a una historia afectiva, sí, hubo uno de Aníbal Fernández, año 2011. Aníbal había publicado un libro que se llamaba Sonceras Argentinas, y conversando acerca de ese libro con Jimena, una compañera que conocí en ese instante, año 2011, años felices del pueblo argentino, bueno, fue el puntapié inicial de conocer a Jimena, una chica con la que estuve, una compañera con la que estuve 2 años. Nada, ella necesitaba conseguir el libro para que se lo firme Aníbal en la Feria del Libro de ese año. Y bueno, a partir de ahí ella pasó, pidió ese libro, conversamos, pegamos onda. Y bueno, nada, ese libro fue el puntapié inicial de esa historia, que duró un par de años y fue una historia muy linda, dentro de un contexto muy lindo, ¿no? El de los años de la década ganada. Bueno, con respecto a si alguna vez fantaseé con tener relaciones, amor, sexo, algo en los puestos o en el puesto, en la feria, sí, sin duda, ¿no? Es un lugar muy cargado de eros, de vida, de literatura, de cosas que incitan al deseo, y sí, sin duda. Pero no solamente por el contexto, no solamente porque es algo como atrevido, interesante, sino mismo por la esencia del lugar, ¿no? Los libros, la música, los compañeros, las compañeras. Es un lugar muy, muy cargado de vida en ciertas circunstancias que incita, ¿no? a desplegar esas fantasías eróticas. Lamentablemente aún no lo cumplí, pero bueno, ¿quién dice? Ya van un par de años, pero bueno, supongo que quedarán algunos más. Y sí, es un lugar cargado de eros, en el buen sentido de la palabra. Bueno, con respecto a la mística y a la esencia del Parque Rivadavia, es algo interesante porque se da el cruce entre dos ámbitos que a priori parecen discordantes. La calle, porque estamos en la calle, es la feria, y lugares como más reservados, biblioteca, librerías, disquerías. Entonces se da una confluencia de cosas muy bellas, los libros, los discos, los vinilos, las películas, con la calle, sus personajes, sus situaciones, sus derivas. Entonces es una mezcla muy interesante porque está cargado, como te dije anteriormente, está cargado de eros, vibra. Hay situaciones todo el tiempo. Es la calle con lo que implica la calle y a su vez todos los elementos de la cultura, ¿no? Los libros, las músicas, las películas. Y bueno, la gente de la calle y la gente que viene a la feria, o sea, gente que viene con inquietudes de búsqueda de música, de libros. Entonces se da una mezcla muy, muy interesante, tanto desde lo político, desde lo humano, desde lo cultural. Es un lugar en el que si uno tiene la atención dispuesta puede aprender mucho más de lo que quizás podría aprender en una facultad, en una empresa o en un negocio con no tanta circulación de gente de la calle y en la calle. O sea, es muy, muy interesante ese aspecto. Y después, bueno, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los circuitos alternativos para poder consumir cultura, ¿no? Para gente que no puede acceder a un libro nuevo, para gente que precisa conseguir material que está fuera del circuito comercial tradicional. Bueno, todo lo que implica ese margen, esa frontera, cruzado con lo que implica estar en la calle. O sea que imagínate que desborda vida ese lugar. Por la gente, por las mujeres, por los libros, por la música, por los compañeros. Es un lugar realmente muy, muy interesante. Bueno, con el señor de la maleta de madera nos
inventamos muchas cosas. Por empezar, dimos por supuesto que era francés porque su acento era extraño. Obviamente el castellano a las claras no era su lengua natal, pero bueno, nada, tuvimos que inventarle nacionalidad. Y bueno, sus escritos eran un gran misterio, así que evidentemente era ese hombre que nos pedía libros de todas las áreas, estaba escribiendo una gran tesis humana, estaba haciendo una evaluación de la humanidad. Algún día la historia hablaría de él o él estaría contando nuestra historia. Eso era un friki total. No, sexo propiamente no, sexo en una librería ni en ámbito de libro alguno, no tuve. Es un ámbito sí de mucha seducción, la librería, y el librero sabe, la librera sabe que maneja cierto rol ahí como la guía dentro de ese laberinto. A veces aprovecha, a veces no, es un ámbito es un ámbito de seducción. Entre cliente y librero hay ahí una cosa, por supuesto. Todos hemos tenido alguna vez alguna historia, todos y todas hemos tenido alguna vez una historia con una clienta o un cliente. Bueno, pares, compañeras, esas cosas también. Pero bueno, no es un ámbito que me despierte cachondeo ahí adentro, como fantasía en el depósito, digamos, no es mi caso. Bueno, los elementos de mítica y mística y épica y misterio que tiene Parque Chas son muchos. Creo que es entre los barrios porteños el que más tiene de todo eso. Y lo aprovechamos nosotros. Nosotros tenemos una publicación que se llama Las ruinas de Parque Chas, la leyenda de la librería interminable y las ruinas de Parque Chas, que es una ficción de un futuro, un arqueólogo del futuro que encuentra las ruinas del laberinto de Parque Chas y las asocia a las ruinas circulares de Borges y empieza a desarrollar toda una teoría sobre la civilización de Parque Chas, ¿no? Y es bien recibido porque además es un barrio que tiene mucha cercanía entre sus habitantes. Es un barrio de casas bajas, está pegado a agronomía, es una periferia, pero de capital. Entonces mantiene cosas de barrio, de vida de barrio, casi de pueblo casi. Y a nosotros nos gusta ser la librería de esta zona, incluso ser la librería como somos, ¿no? Que somos un garage, que mucha gente no sabe dónde estamos, bueno, nada, y que la pandemia colaboró a volvernos más virtuales. Y sin embargo, bueno, nada, la territorialización de vender hoy en un barrio, de ser una librería de barrio, nos gusta mucho. Es algo que no quisiéramos tener que cambiar nunca. La verdad que para mí la cuarentena fue un año de mucha lectura, así como también de mucho trabajo, pero siento que hubo algo en el albedrío de poder elegir qué leer que me daba la libertad que no me dio el año, ¿no? Como que estaba muy capturada en otras áreas de la vida, como todos sabemos, y lo que hice fue leer demasiado y desparramado, y muchos libros a la vez, e ir alternando según el estado de ánimo. De ensayo, por ejemplo, me gustó mucho Insomnio, de Marina Benjamin, que sacó Chay Editora, y Una guía para perderse en la ciudad, de Rebecca Solnit. Siento que son libros muy especiales para leer en esta época, y van reflexionando sobre ciertas cosas, y el modo de narrar es bastante poético, y eso me interesa. Creo que el comienzo de Insomnio me súper fascinó, no me acuerdo cómo era, pero era como hay cosas que producen un zumbido o algo así, cómo intercala su experiencia personal con lo transpersonal. Después también, por ejemplo, yo estoy escribiendo algo sobre una mujer que se va a vivir al campo, entonces leo a muchos naturalistas, entonces estoy leyendo y releyendo cosas como Anne Dillard, Mary Colmont, estoy una temporada en Tinker Fruit, por ejemplo, clásicos como Hudson, Thoreau, y bueno, Audrey Corte, El cultivo de los gestos, como un poco libros de esa línea. Y después también leí algunas cosas en inglés, como Breathing, Chaos and Poetry de Vico Berardi, que era como para entender un poco el mundo, ¿no? Como esta cosa del caos y la poesía. Unos ensayos de Denise Levertov,
y de Charles Simic sobre la poesía, que también leí. Eso, por ejemplo, son cosas que leí. Lecturas que yo recomendaría, bueno, por la que más me partió la cabeza, no sé si se consigue acá, que es Bloods de Maggie Nelson, que es una escritora norteamericana que para mí cuando se publique acá va a generar el mismo efecto que generó en Carson, porque es increíble lo que ella hace. Hay algo en su proyecto de escritura, si bien no creo tanto en la idea de proyecto en la poesía, pero en este caso ella hace algo muy poderoso con el lenguaje y con cómo habla del azul y unifica todo un libro. Y yo lo tengo en inglés, pero lo leí en la traducción de Isabel Zapata, que tradujo varios de sus poemas, que es una poeta mexicana, que también tiene un libro muy interesante, que se llama La ballena es un país, que me gustó bastante. También podría ser algún editor que lo publique acá. Y en ese sentido creo que soy una persona que está buscando esas cosas, no solo lo que se consigue en la librería, sino ir por el costado y buscar lo que no se consigue, hacer que un editor lo traiga, si no lo hago yo, nombrárselo a alguien y decir, por favor, publica este libro. Pero bueno, si hay alguien escuchando que quiere saber cosas que sí se consiguen, le recomendaría que leyera Enrique Lin. Está la antología que sacó Boy Magog, ahora la Diego Portales acaba de sacar su obra reunida, o sea, se puede conseguir un montón de cosas. También Overol acaban de sacar sus cartas, crónicas y ensayos, están haciendo una tarea de rescate hiperimpresionante, que súper admiro, la verdad, desde sus obras de teatro, las cartas, todo. Y me parece que Enrique Lin es uno de los poetas ineludibles de la lengua castellana. También me gusta mucho Adelia Prado, por ejemplo, que sacó Griselda García Editora, y antes se conseguía El corazón disparado de Leviatán. Es una poeta que vale la pena. Si hay tiempo en el audio te leería un poema. No sé si puedo definir en qué anda mi poesía. Creo que la poesía justamente escapa a las definiciones. Sí te puedo hablar del proyecto de novela que estoy escribiendo, que tiene que ver con una mujer que decide retirarse e irse a vivir al campo, y un poco por ahí está sembrando zanahorias y está observando el paisaje. Un poco es contemplativo, no pasan tantas cosas más que la siembra, y recuerdo un poco su pasado y su vida en la ciudad. Eso es lo que estoy escribiendo ahora, esta novela. Y siempre estoy con poemas, pero también tienen que ver un poco con la contemplación de la naturaleza, ¿no? Y con eso, pero me cuesta describirlos. Y creo que tienen que ver con la librería desde el punto de vista de que está buenísimo tener los libros a tu disposición, ¿no? Como que te llegan las novedades y uno siempre quiere leerlos. Lo que más me gusta recomendar siempre va a ser la poesía de todos los géneros, ¿no? O sea, me gusta recomendar narrativa, ensayo y todo, pero cuando alguien me dice, recomendame algo de poesía que te haya partido la cabeza, es lo que mejor que me puede pasar. De este poema, por favor, como que eso es lo que más me gusta. Yo voy a escapar a esa pregunta. Considero que desde mi lugar es incómodo dar nombres, y que van cambiando esos nombres. Obviamente tengo algunas personas que me interesan más que otras, pero hay un factor determinante que es el tiempo, y que desde ese lugar prefiero no nombrar, y prefiero decir una cosa que dijo Denise Levertov para esquivar la pregunta, que es: no hay forma de distanciarse del carácter trágico y terrible de nuestro tiempo. Estamos inmersos en él como los peces lo están dentro del mar. Fabio Serpa, bueno, representa la infancia, la primera juventud, representa mi introducción en lo maravilloso, en lo fantástico. Fabio Serpa fue muy importante para mí. Yo tengo un enorme aprecio por su figura. Estoy enormemente, siempre voy a estar agradecido a él, porque gracias a él descubrí la magia. Yo tendría 6, 7 años cuando vi por primera vez una revista Cuarta Dimensión y volé. De hecho, la primera radio que tuve me la regalaron mis viejos cuando yo era chico, tendría 9, 10 años, para poder escuchar el programa que salía él. Salía un día a la semana a la medianoche. Se llamaba Más allá de la Cuarta Dimensión.
Para mí Fabio es lo más. Jamás mezclo trabajo con placer, de ninguna manera. Solo tengo sexo por dinero. Y en esos momentos fantaseo con infinitos anaqueles llenos de libros, pero siempre estoy vestido. No volví a verla, jamás. Y creo que está bien así. Y la dentadura la perdí por otras circunstancias. Hoy tengo una dentadura mucho mejor, por suerte, o por lo menos más duradera. Y sigo defendiendo a Borges, sí, por supuesto, a ultranza, el mejor escritor argentino. Mi cliente rugbyer, si bien nunca me ofreció taclear a los ladrones de libros, sí me ofreció salir a repartir durante la pandemia, así que lo tengo en altísima estima. Pero es buena, podría funcionar que saliera a taclear ladronzuelos, a ponerlo así como patobica de librería. No lo había pensado. Yo creo que la literatura como experiencia es una experiencia de autoayuda en general. Con lo cual la prescripción de la autoayuda me parece mentirosa, falsa. Yo vendo literatura porque me parece que esa es la manera de conocerse uno mismo, de acceder a respuestas sobre lo que, sobre las cuestiones que nos asedian y nos acechan. El libro de autoayuda, planteado como libro de autoayuda, como recetario de lo que uno debe hacer, me parece para vagos. Y el libro literario, que me parece que en el fondo es un libro de autoayuda, creo que es un libro verdaderamente que está apelando a una parte profunda de cada uno de los lectores, que es un lector distinto, que se está relacionando con ese libro. Quizá me expresé mal en la respuesta. Yo no vendo libros que estén marcados, que estén subrayados. Capaz que se me pianta alguno que leí en la librería y el lápiz fue más fuerte que yo. Porque bueno, lo que nosotros vendemos en Suerte Maldita son libros nuevos. Sin embargo, no me parece una mala idea una librería donde haya libros marcados por el librero y el que te toca, te toca. Supongo que habría clientes que los podrían rechazar, pero si yo fuera una clienta de una librería de libros nuevos que eventualmente aparezcan marcados por sus libreros, me parecería una delicia. Traje a colación una anécdota muy particular, que un día domingo un hombre muy maltratador me pidió de una mala forma que le busque un libro sin siquiera saludarme, mirarme ni nada, y bueno, consideré que era un acto protocolario y entonces le propuse hacerle una felatio, si es eso lo que quería. No, creo que yo nunca, más allá de esa situación, lo haría, ni lo volvería a hacer, lo de maltratar a un cliente y ofrecerle, como bien dicen ahí en la pregunta, un vínculo de esa índole sexual, ni mucho menos. No, soy una persona bastante tranquila, pero en ese momento, esa vez me sacaron de quicio y se dio que este hombre tenía todas las particularidades de hombre que detesto, ¿no? O sea, toda la cuestión maltratadora, machirulo, sobradora, argentino en el peor sentido de la palabra, ¿no? Ese típico porteño estúpido, digamos. Y en el caso de haber sido una dama que me hubiese maltratado, que de hecho también pasó, de gente que me ha levantado el tono o que me ha hablado de manera sobradora, obviamente que no le hubiese pedido hacerle esa cuestión. Seguramente lo hubiese resuelto de una manera más elegante, por así decirlo, más que nada porque, bueno, uno no anda por la vida maltratando gente y mucho menos maltratando mujeres. Bueno, La radiografía de la Pampa es un libro de Ezequiel Martínez Estrada, que particularmente para mí es mi libro favorito, digamos, de la literatura argentina. Lo hace particular el hecho de que, si bien es un libro que podría estar haciendo, como dice el nombre, una radiografía de alguna manera política de los males argentinos, va mucho más allá, es súper profundo. Me parece un libro poético. De hecho, Ezequiel Martínez Estrada, antes de publicar ese libro, su primer ensayo que publica, escribe poesía, tiene premios, no sé si nacional o municipal de poesía en los años 20, así que obviamente que es un libro de ensayo escrito por un poeta,
es excelente, me parece genial, conmovedor. Tiene momentos en donde uno se siente agobiado, atrapado, que da, a mí particularmente muchos momentos me generan gracia, me hacen reír. Tiene muchas cosas que provoca muchas sensaciones en mí, que es lo que me gusta disfrutar de una obra de arte en general. Así que para mí es una obra de arte maravillosa. Y bueno, cuando trabajaba en la librería, a veces cuando me pedían recomendaciones, obviamente les recomendaba eso, que no es un libro tampoco de una lectura fácil. Sobre todo, por ejemplo, muchas veces me lo pedían extranjeros, entonces quizás para un extranjero, para mí era como la mejor carta de presentación de la Argentina, pero bueno, quizás tiene una lectura un poco trabada para quien no maneja bien el lenguaje, porque es un lenguaje muy florido el que usa Martínez Estrada en ese momento. Y bueno, obviamente que sí, para mí es el mejor y lo voy a vender como lo que es, como el mejor libro de la literatura argentina. Bueno, Rambo es un ícono cultural, digamos, como muchos íconos culturales que hay, digamos, para decirlo de alguna manera, universales, ¿no? Obviamente que están instalados desde los Estados Unidos y del cine y de la parafernalia de Hollywood y demás, pero bueno, sí, decir Rambo, uno cuando dice que alguien es un Rambo, más o menos se lo imagina. En este caso, yo tenía la imagen de la aventura esta que cuento, de un Rambo paraguayo, bastante particular él en su físico y demás, pero así como muy desmedido, ¿no? Rambo es eso, es un hombre desmedido que va a pelearse contra todo el ejército de los vietnamitas y le gana, ¿no? Bueno, este también era chiquitito, de 1,50 m, y iba a pelearse con lo que venía. Y bueno, y a darle porras, hablando en guaraní incluso, o sea, lo cual lo volvía bastante lindo para verlo y para disfrutarlo. Y era un buen amigo también y le gustaba la poesía, así que muchas veces compartíamos ese tipo de cosas, ¿no? Poemas, básicamente, poemas con la gente de seguridad. Y mira, yo creo que todo librero, todo trabajador de un negocio ha tenido fantasías con clientes y o clientas. Creo que bueno, nada, sería quizás operativamente un poco complicado, pero creo que sí, que todos las tenemos y las hemos tenido. Calculo que habrá clientes que también tendrán fantasías con libreros o libreras, así que sí. En realidad me parece que el libro de usados trabaja más sobre la oportunidad, la ocasión. Los libros que aparecen se deben a bibliotecas que van apareciendo, hay mucho azar en eso. Creo que el libro de cadenas es un libro que trabaja más sobre el mercado, no necesariamente tiene un conocimiento de los libros que vende, o más o menos, a veces superficial. Y creo que también el libro de usados suele, no todos, pero bueno, muchos solemos trabajar sobre la recomendación y sobre armar una clientela. Así que, y el de cadena es más bueno, una persona que pasa y se va, no suele crear ese vínculo cliente-librero. Bueno, para aquellos que no saben, Ejemplares Únicos es un libro que escribí sobre el mundo de la librería. Algunas anécdotas, mirá, la verdad que creo que mis favoritas, bueno, una es la de Rodolfo, que es un viejito que viene cada tanto y que siempre tiene teorías conspirativas muy maravillosas. Él parece que estuvo en el atentado de la embajada de Israel y vio al tipo que ponía la bomba, que era un marín, y siempre está como pensando, él tiene la solución para los problemas económicos argentinos. Después está Sofía, que es también otra viejita que en la librería está quedando medio ciega y sorda y me pide que le recomiende libros. Se oye, yo siempre tengo miedo de que se caiga ahí. Después tenemos a Mike, que es el bicivolador inglés que durante varios años hizo las entregas y que bueno, en un momento después tuvo bastante mala suerte y como una especie de maldición cayó sobre él, medio macumbera. Así que bueno, más o menos estos son tres personajes que yo quiero mucho, la verdad. Y bueno, nada, eso. Espero que disfruten este libro y un saludo. Tengo la desgracia de haber tenido que vender todos y cada uno de ellos cuando trabajé en una librería en Recoleta, y la gracia de habérmelos olvidado todos, salvo uno, Mentirás tus muertos, de Fernández Mejide,
que ese libro hacía todos mis intentos por ocultarlo y no ponerlo en ninguna mesa y tratar de hacerme la boluda cuando me preguntaban por él. Supongo que lo que añoro de una librería es lo que añoro de la vida, ¿no? Charlar con una persona en cuerpo y tiempo real, intercambiar, ¿no? Hay algo de la demora, ¿no? De esta cosa como por ahí del paseo que se instala en la librería, que es hermoso por ahí. En el medio del quilombo de calle Corrientes alguien entra en una librería y parece como que el tiempo toma otra dimensión y pasa a ser un tema importante de conversación, cosas que en la vida cotidiana no se charlan, no se dejan de lado. Encontrar afinidades, ¿no? Por ahí en lo virtual pasa más que se pide un libro y no hay tiempo para conversar. Se puede sugerir una lectura, pero no hay como un intercambio real, un divague, un paseo, que para mí es fundamental en una librería. Creo que los libros que añoro con mi alma son muchos. Podría decir que uno de los libros que más añoro es Un hotel con mi nombre, de Cecilia Pavón, porque fue como un antes y un después para mí en la lectura de poesía. Lo habré leído a los 19 años. Algo así epifánico también me pasó con Juanita Vignosi un poco más tarde, con La Ley tu Ley, El diccionario de los símbolos, Rosa o muerte, de Margarita Roncarolo, La rama dorada, libros que uno va volviendo como de consulta. Pero hay muchos más que uno se va olvidando y por suerte va cambiando también sus intereses y sus búsquedas. Eso es lo más lindo, me parece. Estaba pensando que, por ejemplo, también El varón rampante de Calvino, si no lo hubiera leído a los 15 años, creo que sería otra persona, de alguna manera. El oficio de vivir de Pavese, El diario de Pizarnik, La poesía completa de Idea Vilariño, Yvonne Bordelois, Etimología de las pasiones. Libros que han dejado su marca y que son motivos de consulta casi recurrente en momentos de desesperación. ¿De cuántos ambientes es el departamento que compré con el dinero del libro que vendí autografiado por el autor? No, es una mansión lo que compré, en Miami la tengo. Nada, mentira, eran unos pocos mangos, no eran mucha guita, era un libro que estaba medio cachuzo, estaba todo medio rotito, pero no fue una venta tremenda, para nada. Ojalá, todavía la estoy esperando esa venta. Año 80 y pico, una típica feria en una plaza, y de las plazas clásicas con la comisaría, el municipio y la iglesia. Ahí había un estacionamiento abierto al aire libre dentro de la plaza que no lo habilitaban para vehículos y ahí en ese predio se armaba la feria. Con la particularidad que yo tendría, 13, 14, 15 años no más, y año 80 y pico, y por reglamentación nadie te podía ayudar a abrir el puesto, entonces yo con mi pequeño cuerpito tenía que ir a buscar con un carro las cajas de libros, la estructura metálica, las tablas y las maderas para armar la mesa, y nadie te podía ayudar, lo tenías que hacer solo. Me costaba bastante porque era pequeño, y bueno, pero lo hacía y orgullosamente lo hacía. Así comenzó mi trajín por este mundo del libro. Si tengo idea de cuándo va a salir el nuevo libro de Dolina, no, la verdad que no tengo la menor idea. Lo busqué a ver si salía algún libro nuevo de Dolina, pero no pude encontrar información, así que lamentablemente, si me preguntan nuevamente, le voy a tener que responder que no lo sé. Si Luciano Lutero viniera a la librería, sí, claro que lo tendría. Le recomendaría Género y clase de Angela Davis, que es una feminista negra decolonial que en los 70 luchó por los derechos civiles en Estados Unidos. Así, por lo menos con esa perspectiva, se puede dar un poquito cuenta que su visión, siendo un varón cis, heterosexual, blanco, intentando dar discusiones dentro del psicoanálisis con títulos como Matar al macho o por qué los hombres odian a las mujeres, a los feminismos situados no nos sirve para nada. ¿Por qué no regalo un libro? Regalo un montón de libros. En muchas ocasiones, de hecho,
es lo que más regalo porque me sirve bastante comprarlos en la librería y regalarlos y tengo bastante acceso a eso. Pero no los regalo en la librería porque en la librería los libros se venden. Bueno, creo que es algo que ya está pasando, así que más que miedo, el sentimiento que opongo es de algún modo resistencia. Me parece que es un proceso que no es actual, sino que viene de larga data, que es básicamente un problema estructural, que es que las librerías son consideradas como un comercio como cualquier otro, dentro del rubro de comercio, sin distinguir las especificidades que tiene y como si los productos que vendiéramos no fueran acaso bienes culturales y nuestra actividad no requiriese un subsidio estatal. Digo esto porque es muy difícil para una librería ser rentable, pagar un alquiler, pagar lo que corresponde a sus empleados, pagar los gastos, además de llevar una relación duradera y comprometida con los proveedores. En fin, una serie de cuestiones que en el último tiempo, desde el macrismo, muchas librerías han cerrado por la incapacidad para sostenerse económicamente y no tener ningún tipo de salvataje por parte del Estado que fomente y haga sobrevivir esa actividad. Luego, y es un proceso que se aceleró bastante con la pandemia, creo que hay una competencia desigual con las librerías así llamadas online, o digamos las librerías que no abren a la calle o que no tienen que pagar un local y tampoco jornada completa de empleados que les atienden. Y entonces estas librerías en su despliegue comercial, que en sí lo celebro y lo saludo porque siempre es importante que surjan más librerías y más en nuestro país que se caracteriza por la biodiversidad y por la gran cantidad de librerías que hay, cada una con su diferente estilo y perspectiva y catálogo. Pero lo que sucede con las librerías online es que se las ponen en igualdad de condiciones con las librerías a la calle y, digamos, cuando no estamos en condiciones de igualdad, porque son librerías que no soportan una cantidad de gastos que una librería a la calle tiene, y por lo tanto pueden darse el lujo de hacer envíos gratis. Bueno, robar libros es algo que yo recomiendo y aliento, pero no hago. Pero de hacerlo, en el caso de concretar esa fantasía que les pasa a los demás, pero no a mí, pero en el caso de que tuviese que hacerlo, creo que robaría libros dañinos. Robaría los libros de Milley, del Tata Joffre, de Ayn Rand, y los sacaría de circulación para que dejen de provocar daño con esas ideas tan tontas y tan maldichas. Pues bien, no es necesario fantasear. Puedo describir por lo menos 2 estilos de eventos sexuales que pueden tenerse en la librería en la que trabajo. Yo trabajo en una librería que es un teatro antiguo, muy antiguo, que tiene más de 100 años y como todo teatro está atestada de espectros y fantasmas. Es cuestión de quedarse quieto un rato en un pasillo oscuro y uno es sometido a una serie de procedimientos sexuales espectrales muy extraños, pero que todos en la librería hemos padecido y que por cuestiones contractuales no podemos comentar. Por otro lado, creo que el otro estilo de evento sexual, no ya una fantasía, sino un padecimiento, tiene más que ver con lo que sufren muchos libreros dentro del circuito de la industria del libro y tiene que ver con una profunda y sostenida sodomía por parte del personal jerárquico o de los dueños o de los muchachos de recursos humanos. No sé cómo responder a esta pregunta. ¿Qué hace excéntrico a un comprador de libros compulsivo? No tener axilas, tener el ombligo en la frente. Calculo que
tener bigotes en las orejas. Ese tipo de cosas podrían ser excentricidades. El resto de las excentricidades son comunes, por lo menos en la librería en la que yo estoy. Comunes y espantosas.